Siempre he soñado con que Arica sea una ciudad próspera, una ciudad pujante que brinde oportunidades para todos, para ese emprendedor o emprendedora que sueña con transformar su idea en realidad, para ese pequeño o mediano empresario que espera que esa realidad se transforme en una gran empresa, con una ciudad que se desarrolle y crezca en el comercio, servicios, turismo e industrias, pero también una ciudad que desarrolla innovaciones, que modifica las reglas del juego y que reinventa la forma de hacer las cosas, una región empoderada que genera riqueza y crecimiento económico con personas que sientan pasión, entusiasmo y ese espíritu que necesitamos para darnos cuenta que ese camino está en nuestras manos. Soy Alexandro Bravo Bonino y te invito a compartir este espacio de aprendizaje en Región Emprendedora. Bueno, muy buenos días, 11 de la mañana en Chile y bienvenidos a nuestro programa número 29 en Región Emprendedora, el que diseñamos siempre con el propósito de traer esas conversaciones que hoy son tan importantes, que nos generan tanto aprendizaje y que nos permite traer esas conversaciones del mundo a nuestra región y de la que esperamos que emprendedores, comerciantes, microempresarios, pymes y cada uno de ustedes puedan aprender y enriquecerse. Hoy viernes tenemos un gran programa, así que los invito a que compartan esta transmisión en las redes sociales si es que la están viendo desde alguna de nuestras plataformas digitales o si la están escuchando por la 104.9 FM. En el primer bloque vamos a conversar con Andrea Cardona, la primera mujer centroamericana en alcanzar el Monte Everest, y conversaremos sobre el Monte Everest, esos aprendizajes que dejan para los emprendedores y empresarios. Y en el segundo bloque vamos a conversar con Carla Dawson, cofundadora de Renlins y experta en innovación estratégica y comercial, y con quien conversaremos sobre tecnologías disruptivas en la industria de las energías renovables. Así que comparta esta transmisión en sus redes sociales, siéntase cómodo y cómoda que ya arrancamos este nuevo programa de este viernes 27 de agosto. Y a continuación quiero presentar a mi primera invitada este viernes 27, Andrea Cardona. Bienvenida a Chile, bienvenida a Arica y bienvenida también a Región Emprendedora. Muchísimas gracias, de verdad muy emocionada de estar aquí hoy compartiendo contigo y tu audiencia. No, gracias a ti por aceptar esta invitación y por darte este tiempo para saber mucho más de ti, de esa gran experiencia que nos vas a contar y de la que vamos a conversar. Voy a hacer una introducción tuya para que la gente que nos está viendo y escuchando sepa un poquitito más de ti. Andrea es la primera mujer centroamericana en subir el Monte Everest y la primera persona también en completar el Adventures Grand Slam, que es un reto que consiste en alcanzar el Polo Norte, el Polo Sur y las 7 cumbres más altas del mundo, de cada continente. Además, es conferencista internacional, entrenadora de equipo, desarrolladora de team building y autora del libro Sin Límites, Lecciones para el Nuevo Líder. Andrea, subir la montaña debe haber sido, sin lugar a duda, una gran experiencia de preparación, vale decir, un antes, un durante y un después. Hablemos sobre el antes. ¿Cómo fue esa preparación y cuáles fueron esos desafíos y obstáculos a los que debiste enfrentar? Bueno, así como todo sueño, necesitamos investigar para poder hacer nuestro plan. En este caso era poder hacer el plan de entrenamiento. Y yo tenía 3 años para poder escalar 14 distintas montañas nevadas. Y lo bonito de cada una de estas montañas es que me permitía hacer mi plan de mejora. Porque entonces entrenaba, luego iba a la montaña, pero solo allí, en la acción, me podía dar cuenta de las cosas que necesitaba aún desarrollar. Y bueno, entonces ya me podía ir a una siguiente montaña que era un poco más difícil. Entonces, la clave del entrenamiento es que sea gradual y que te haga vivir todo lo que potencialmente vas a vivir después. Para eso sirve el entrenamiento. Pero lo más importante estaba en el día a día, en la capacidad de poder correr 50 minutos diarios. Y entonces es más importante lo que hacemos todos los días que lo que hacemos de vez en cuando. Y a veces tenemos una visión que es a largo plazo, sentimos que tenemos que hacer grandes cosas, como en este caso eran mis montañas trimestrales, pero realmente el día a día era fue lo que me proporcionó la mejor preparación ya cuando enfrenté el Everest. ¿Cuánto tiempo te tomó prepararte? Me imagino que no es unos meses, no es 2-3 mesecitos, ¿no? Como por ahí uno puede imaginar. Sí, fueron exactamente 3 años. Fue el plan de entrenamiento de 3 años. Hacía más o menos entre 4 y 5 nevados al año.
Y bueno, era como una obsesión, te puedo decir, porque toda mi vida y cada día estaba enfocado en poder hacer un poquito más para esa meta final, aún sabiendo que solo una de cada 3 personas que lo intenta lo logra. Entonces es como lo que hablábamos la otra vez, necesitamos de verdad sentir pasión por nuestro emprendimiento, por nuestra visión, porque puedes tener años de entrenamiento, años de proceso y bueno, las cosas pueden cambiar, hay muchos obstáculos que enfrentar y creo que la pasión es lo que te mueve a superar esos obstáculos. Sí, ¿y qué te llevó a enfrentarte a este desafío? ¿Por qué este desafío? ¿Cómo Bueno, nace esta pasión por la montaña, por escalar? ¿sabes? Solo porque intenté un primer nevado. Antes de eso yo no sabía que las montañas me encantaban, solo sabía que me encantaba la aventura, me encantaba viajar. De hecho, yo ya trabajaba organizando viajes de aventura alrededor del mundo para una empresa de Brasil. Uh-huh. Y un día, después de como 2 años y medio de estar trabajando allí, me invitaron a ser un asistente para escalar una montaña, llevar 6 personas a la cumbre de un nevado de 6.200 metros. Y fue esa experiencia la que me hizo darme cuenta que me apasionaban las montañas porque reunía varios aspectos que me encantan. Me encanta la naturaleza, me encanta el deporte, la vida activa y me encantan los retos. O sea, me gustaba en ese entonces, aún más que ahora, probarme, o sea, conocer qué tan lejos podía llegar. Y de repente estás en la cumbre de esa montaña, estoy haciendo esa cumbre, viviendo un amanecer espectacular, con la vista del Himalaya alrededor mío, una experiencia casi epifánica y enfrente de mí estaba el Everest. Entonces Uh-huh. fue ahí que se abrió mi horizonte y por eso es importante probar cosas nuevas, porque hasta que las pruebas puedes entonces saber de repente si encontraste una nueva pasión y tu horizonte se puede ampliar de posibilidades. Sí, la otra vez conversábamos y tú me contabas de que en esa oportunidad tú habías ido con una misión y tu misión era, si hay alguna de las personas que siente que tiene que empezar a descender, tú eres la responsable de bajarlo o bajarlos. Entonces tú te fuiste con la idea, ok, yo voy porque un poco pienso yo y digo, bueno, alguno se va a sentir mal y voy y lo voy a tener que bajar. El problema es que nadie se sintió mal y tuviste que llegar hasta arriba. Así es, mira, en ese entonces yo tenía 24 años y el grupo todo tenía más de 50, entre 50 y 60 años. Y yo hasta pensé, no, pues seguro que alguien de ellos va a desistir porque además son de Brasil, no están ni siquiera acostumbrados al frío, no habían tenido nunca una experiencia de montaña y fue una gran lección para mí. Gracias a ellos es que yo pude experimentar esa primera montaña nevada y fue el hecho que el equipo no desistió y entonces me hizo descubrir algo a mí que no sabía, que yo era capaz de hacer, como llegar a una montaña nevada y fue por esa perseverancia que ellos tuvieron, porque tenían un deseo muy grande de tener esa experiencia y bueno, me abrieron la posibilidad y el camino. Sí. Uno imaginaría que, que tu preparación debe haber sido, y corrígeme, una parte alimentación, otra parte quizás estado físico, pero estoy segurísimo que hubieron otras cosas que tú debiste incluir en tu plan de preparación, de entrenamiento para poder enfrentarte a un desafío así. Cuéntanos un poquitito sobre ello. Mira, yo recuerdo que mi primer lugar de entrenamiento donde todo comenzó fue en Bolivia y me fui a hacer mi curso de escalada en hielo para aprender las cosas básicas y no te imaginas el miedo que sentía, porque estar usando ese equipo nuevo en una pared de hielo en donde fácilmente te puede resbalar, luego nos fuimos a una cumbre y había muchísima nieve, yo no sabía lidiar con esas condiciones, luego al regresar de la cumbre me caí en una grieta. Yo estaba apenas empezando mi entrenamiento, no sabía cómo salir de las grietas y mis compañeros me tuvieron que sacar a fuerza bruta porque yo era incapaz de salir. Y entonces, ¿sabes? Fue una decisión ahí crucial porque estaba en ese punto en donde estaba justo comenzando un entrenamiento que iba a ser de 3 años. Y me pasa esto que me asusta mucho y que digo, estoy solo empezando, ya me estoy cayendo en grietas, ¿qué no me va a pasar después? Y así es como funciona el miedo, ¿no? Tienes una experiencia negativa y piensas que puede ser peor después o que te va a volver a pasar. Y ahí yo creo que la clave para mí fue hacerme la promesa que iba a ser un poquito más de lo que yo creía que era capaz.
para poder así empezar a expandir esos límites y pues también reconocer que el miedo me iba a acompañar siempre, iba a ser parte del proceso. Y entonces la clave ahí era actuar a pesar del miedo, continuar a pesar del miedo, porque de lo contrario creo que desde ese primer entrenamiento hubiera desistido. Sí, hay algo que mencionaste que por ahí a veces uno lo sabe, pero cuando lo escucha se vuelve consciente y lo asimila de una forma distinta. Y que fue de que uno de tus aprendizajes fue de que el miedo debiste enfrentarlo y me gustó lo que me dijiste, sabes, que es bueno sentir miedo, pero el miedo hay que enfrentarlo. Y a mí me pasa con muchos emprendedores, emprendedoras y empresarios que muchas veces y personas sentimos miedo en algo. Y ante el miedo nosotros generamos un rechazo o ante el miedo queremos escaparnos, pero no es así, el miedo hay que enfrentarlo. Sí, y también es lindo saber que el miedo nos protege de no subestimar los riesgos y que aunque ya nos sintamos expertos en algo, tener un poco de miedo siempre va a ir a nuestro favor, siempre y cuando no nos paralice. Y entonces cuando logramos hacer el miedo nuestro amigo y decir, bueno, siempre me va a acompañar porque es parte de la naturaleza humana, porque estamos programados para sobrevivir. Y si tenemos que sobrevivir, tenemos que estar siempre atentos a todos los posibles riesgos. Entonces, es lindo, como dices tú, pues ver el miedo a los ojos y decir, sí, aquí estás. La idea no es no sentir miedo porque es imposible, sino más bien, pues, usarlo a nuestro favor. Sí, y el entrenamiento mental también es clave y es fundamental para después enfrentarse a algunas situaciones que ya te voy a preguntar después, en las cuales uno tiene que tomar decisiones y son decisiones de segundos. ¿Cómo fue ese entrenamiento mental previo al ascenso? Sí, creo que sentir un propósito mayor es un motor muy importante porque llega un punto en donde sabes que estás arriesgando la vida, que algo puede pasar y necesitas tomar la decisión rápidamente de o sigo o me regreso. Y creo que cuando tienes un propósito mayor, entonces hace sentido tomar riesgos un poco más grandes. Y para mí, pues el hecho de haber tenido este sueño como mujer y estar en un periodo tal vez en donde el empoderamiento femenino y todo este movimiento más actual no estaba aún tan presente y tenía demasiados cuestionamientos de empresas, de organizaciones, de mi familia, hasta de amigos, de por qué yo debería arriesgarme tanto para poder hacer algo como el Everest y hasta el hecho de entrar en expediciones y tener que demostrar el doble, porque yo venía también de Guatemala, un país donde no hay ni siquiera nieve, como en Chile, no hay montañas muy altas, solo unos cuantos volcanes. Entonces, de verdad que eso me encendió un fuego adentro y era decir, es que solo porque nací mujer, solo porque nací como, tengo ya que enfrentar pues el doble de dificultad para poder alcanzar mis sueños. Y eso me Claro. pareció injusto y me pareció algo que probablemente muchas otras personas lo viven. Y no solamente de género, sino a veces solo porque naciste como naciste, porque eres muy joven, porque eres... Y ya tienes que demostrar el doble. Entonces, creo que al momento que yo estuve como a 8.300 metros, que fue un momento donde tuve un accidente en la montaña, que se me rompió la botellita del oxígeno y pues mi vida de alguna forma corría peligro, lo intentamos reparar, pero era una gran preocupación que eso funcionara. Y ya estaba intentando, pues, pensando en desistir. Creo que ahí fue donde ese propósito me hizo continuar, porque dije, ya llevo 3 años en esto, ya estoy en esta expedición 54 días, no sé si me van a volver a apoyar porque me ha costado tanto. Entonces, de verdad que tengo que hacer todo, como darlo todo para poder llegar a esa cumbre, porque si llego, voy a poder compartir esta historia. Y eso me inspiraba muchísimo. Y creo que gracias a eso seguí, continué y eso fue gracias a que logré poner mi mente en el presente. Ya no estaba enfocada en el problema del pasado, como lo fue lo de la botellita de oxígeno, y tampoco me enfoqué en la cumbre, porque eso me abrumaba, me daba muchísima ansiedad, porque todavía me faltaban 9 horas para llegar y es la parte más peligrosa. Así que con la mente en el presente y solo enfocada en poder respirar y dar un siguiente paso, fui capaz de ir avanzando hasta que conseguí llegar junto a mi equipo. Sí,
¿Qué pasó contigo ya entrando hablamos de la preparación, ahora quiero hablar un poco del durantes. ¿Qué te produjo, qué sentías a las 48 horas de comenzar este desafío, a las 24 horas? ¿Qué te producía ello? ¿Cuál era la mezcla de sensaciones, de nervios, de... Sabes que fue bien interesante porque cuando trabajas mucho en algo y de repente lo tienes, yo imagino que es como los emprendedores, porque hoy en día también tengo un emprendimiento tecnológico de una plataforma de bienestar corporativo y es eso de que trabajas tantos años en algo y de repente tienes inversionistas y tienes ya la necesidad de crecer. Y entonces te abruma porque yo sentía que había ya entrenado 3 años para estar en el Everest, pero cuando llegué a la base de la montaña, conozco a mi equipo y digo, ahora sí voy a escalar esta montaña. Eran unos nervios y una ansiedad terrible, porque sabía que iban a ser 2 meses de proceso. Ni siquiera era como llegas a la base y ya te vas a la cumbre, sino que tengo que pasar este proceso y ahí empiezo a pensar que no todas las personas que lo intentan lo logran, entonces yo de qué lado estaré de las estadísticas. Así que usé lo mismo que eso que me ayudó en la montaña, solo me enfocaba en un día a la vez y decía, hoy tengo que comer 3,000 calorías, tomar 5 litros de agua y dormir de 8 a 10 horas. Y eso es solo para lograr tener la energía para el día siguiente. Entonces me daba mucha tranquilidad poder hacer bien las cosas y bien el proceso de ese día, porque sabía que estaba construyendo mis energías y mi capacidad de poder subir más del día siguiente. Y entonces esa disciplina era lo que realmente me hacía sentirme capaz y tranquila de ir haciendo este proceso. Entonces, básicamente ya no era voy a estar aquí 2 meses, sino que, bueno, vamos a ver, hoy es esto, mañana tiene su propio afán y me voy a ocupar de eso el día de mañana. Entonces, creo que mucho de lo que aprendí de la montaña yo lo estoy aplicando hoy. Por eso te contaba la otra vez que poder escalar el Everest para mí fue la capacidad de después abrir mi propia empresa, la capacidad de volverme mamá, porque pude aplicar esos mismos principios que usé para escalar el Everest para estas otras áreas de la vida. Y es esa capacidad de poder empezar desde cero, cualquier cosa, porque entonces lo único que te separa de tu cumbre es tiempo. Y durante ese tiempo lo que haces es desarrollar habilidades, experiencia, conseguir tu equipo, conseguir financiamiento y avanzar así hacia el objetivo que tienes. Sí. ¿Cuánto te demoraste en llegar desde abajo hasta la cima? ¿Cuánto tiempo tomó eso? Fue un proceso de 50 días. Te demoras 10 días para llegar a la base y una vez estás en la base empiezas a hacer un ciclo de aclimatación después de otro. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes que subir a un cierto nivel de la montaña, bajas al campo base porque es necesario recuperarte y descansar y comer y todo lo que te conté para poder subir un poco más alto. Entonces siempre es necesario regresar a la base y eso te permite entonces subir un poco más alto. Entonces eso lo tienes que hacer 5 veces antes de poder irte a la cumbre. Y a la cumbre tienes una ventana de oportunidad muy corta. Son de 3 a 5 días durante todo el año que se puede subir a la cumbre del Everest. Y por eso tienes que estar monitoreando muy bien tu proceso de aclimatación para cuando se abra la ventana de oportunidad en la cumbre, puedas estar listo o lista para llegar. En el libro mencionas el campo 4. ¿Qué te encontraste en el camino? Que yo cuando lo leía, porque bueno, tú sabes que adquirí tu libro, me impacta, digamos, el leerlo. Me imagino que el vivirlo debe ser mucho más impactante, debe ser una mezcla de quizás y lo que me produce ahora es como una motivación adicional de poder lograrlo. ¿Qué te sucede en ese momento en plena escalada? Alexandro, me encanta y qué bueno que ya leíste el libro. El campo 4 está a los 8,000 metros de altura. Ahí tenemos solamente el 30% del oxígeno respecto a nivel del mar. Tenemos una sensación térmica de menos 60 grados centígrados. Son condiciones extremas y por lo tanto le llaman la zona de la muerte. También se le llama así porque
se quedan muchos cuerpos de otras expediciones por años. Entonces, el Everest empezó a escalar a principios del siglo, los primeros hombres llegaron en 1953, y cada año, pues, cuando hay accidentes, la mayor parte de ellos suceden en esa área. Cada error puede ser fatal. Y como tú dices, bueno, una cosa es, bueno, yo sabía, porque hay muchas películas, libros en el Everest que te cuentan de estas escenas terribles, de ver cuerpos congelados y todo eso en el camino. Yo solo esperaba, ojalá que haya nevado días antes y que haya cubierto todo eso, porque es muy distinto saber que están allí y verlos. Y sobre todo verlos cuando tú estás en una posición, yo estaba en una posición de mucha vulnerabilidad, porque también yo me sentía, pues todos allí estamos en un modo de sobrevivencia completa. Y cuando estás subiendo y ves eso y te recuerdas que la vida es tan frágil y que estás allí por tu propia decisión, te cuestionas todo, ¿no? Porque ahí sí es el miedo más grande, no sé si para todos o para la mayoría, pero en mi caso posiblemente pues el miedo de la muerte es algo que todavía no me siento como, ok, es algo que puedo enfrentar, o definitivamente creo que es de las cosas más retadoras perderle el miedo a la muerte, porque no sabemos qué hay después. Por supuesto que tienes creencias, fe, pero definitivamente pues es un momento que creo que a todos nos vulnerabiliza bastante. Pues es como, el Everest es como la vida en una experiencia corta, en donde hasta eso necesitas tener una preparación espiritual. Y yo decía, si yo me voy al Everest y sé que tengo alguna posibilidad de no regresar, ¿a quién tengo que pedirle perdón? ¿A quién tengo que perdonar? O sea, yo quería estar lista en caso no regresara. Y por supuesto que iba a hacer todo lo necesario para regresar a mi familia, porque les había hecho esta promesa, pero esto no depende de nosotros, ¿no? Es también los eventos que no controlamos de la vida, que son tantos. Exacto. Y cuando llegaste a la cima, ¿qué te pasó? ¿Cuál fue la sensación de sentir que lo lograste? Sabes que ese momento, hasta me da todavía escalofríos de pensarlo, que fue tan intenso, porque yo me recuerdo que durante mis 3 años de entrenamiento, cada mañana yo hacía un ejercicio de visualización, y este ejercicio consistía en imaginarme dándome los últimos pasos para llegar a la cumbre. Yo cerraba los ojos y decía, wow, o sea, me imaginaba dando esos últimos pasos, me imaginaba cómo iba a ser la vista desde la cumbre, y eso me emocionaba tanto y se podía volver tan real en mi mente que me motivaba para hacer el entrenamiento de ese día, que a veces era tan sencillo, como les conté, de hacer 50 minutos de corrida, y eso era todo. Claro. Y entonces, cuando finalmente estoy en ese momento, después de 3 años de imaginarlo y de soñarlo tanto, estoy casi incrédula. Y dices, no puede ser que ya estoy llegando, no puede ser. Y estoy dando esos últimos pasos, me estoy acercando, y es muy divertido porque tú haces un promedio de 1 paso por minuto. Imagínate, y estás ya viendo la cumbre desde hace mucho tiempo y sigues así, dando un paso y respirando. Claro. El corazón palpita a toda velocidad y das otro paso. Entonces, en esos momentos lo que me ocurrió es que empecé como a conectar de verdad todas las pequeñas experiencias, las caídas, las dificultades, las experiencias hermosas, o sea, todo lo que viví anteriormente, cuando estoy casi llegando a la cumbre, empieza a cobrar sentido. Yo digo, todo fue necesario, todo, cada una de las cosas. Entonces eso es lo lindo de poder ver hacia atrás en nuestras vidas y poder reconocer que todo tuvo una razón de ser, que hace completamente sentido en algún punto, y poder agradecer de cada dificultad, de cada caída, de cada experiencia difícil, y así como todas las buenas que tuvimos, porque hacen parte después de ese gran resultado. Y probablemente haber vivido esa cumbre sin haber tenido los obstáculos y las dificultades no hubiera sido una experiencia tan satisfactoria como lo fue para mí estar llegando, pues en contra de lo que muchos pensaban, en contra de haber tenido muy poco apoyo, etcétera. Pero de verdad es un momento hermoso. Además que te sientes tan cerca del cielo, tan cerca de Dios, estás así
como en una línea muy fina entre la vida y la muerte, y por eso es una experiencia que me hacía sentir tan viva. Sí. Y entonces, estar ahí, mira, pude estar poco tiempo. El momento de cumbre son 20 minutos y por la falta de oxígeno sientes que son menos. Pero Claro. pude estar un momento ahí sentada, viendo la vista desde ese punto más alto y solo sentirme tan agradecida, tan dichosa y sentir así, tuve esta realización que dije, de verdad que no hay ningún sueño imposible. Sí, Y y me imagino... Y me imagino al momento que estaba cerca de la cima, es que como tú lo decías, se ve tan cerca, pero no es tan cerca, de repente era muy lejos. Comenzaste el descenso, y como bien lo dices también en tu libro, no puedes cantar victoria hasta que estés de regreso en la base, porque al final uno llega a la cima y dice, ah, ya llegué, ahora me voy de bajada. Y uno se le imagina como, listo, lancémonos y que la misma gravedad y la misma bajada nos lleve. No es tan así. ¿Cómo fue el proceso de bajar? Definitivamente tienes que tener en mente que la cumbre es solo la mitad del camino para no relajarnos, porque el 80% de las fatalidades suceden después de haber alcanzado la cima, imagínate. Entonces, yo como veo el regreso y la analogía también cuando somos emprendedores, es que nosotros tomamos decisiones que nos llevan a resultados, que nos llevan a nuestra meta, pero en el regreso siempre nos vamos a deparar con las consecuencias de esas decisiones. Y por eso es importante pues actuar según nuestros valores, según la ética, porque cuando estemos regresando nos vamos a deparar con eso. Y muchos escaladores lo dan todo para llegar, lo dan todo, hacen cualquier sacrificio y una vez están regresando tienen accidentes. Los accidentes más comunes es por falta de concentración, das un paso mal dado y te caes, a veces es por un cansancio pues extremo, entonces te paras para descansar, duermes y ya no te despiertas porque entonces nuestros órganos adentro están muy inflamados por la altura, por la presión. Y creo que todo eso es lo que me ha hecho hoy en día tener y promover muchísimo el entrenamiento físico, emocional y mental. Porque cuando tú llegas a la cumbre, lo que ves son muchas otras cumbres. Entonces tú no quieres pues hacer todo en tu vida para poder alcanzar una sola meta o una sola montaña. Es ahí cuando te das cuenta que cuando tú tienes un propósito mayor, las montañas son solo medios que te ayudan a cumplir ese propósito y por lo tanto no es solo una, hay muchas más. Desde la cumbre del Everest yo veía tantas otras montañas y desde allí todas se veían posibles. Entonces cuando nosotros como líderes, como emprendedores, cuidamos nuestra salud física, mental y emocional y lo volvemos un entrenamiento diario en donde le damos un poquito a cada cosa, nos vamos a dar cuenta que vamos a estar en las condiciones óptimas para poder conquistar muchas montañas, muchas montañas. La vida mientras estemos vivos nos va a ofrecer la increíble oportunidad de poder retarnos con muchísimo. Así, toda esa experiencia te llevó a escribir tu libro, que recién lo reeditaste, Sin Límite, Lecciones para el Nuevo Líder. ¿Qué encuentran los lectores en tu libro y dónde lo pueden encontrar? Por supuesto, pues lo pueden encontrar en Kindle, en Amazon. Lo subí hace muy pocos días, creo que tú eres de los primeros lectores ya en esa versión digital. Yo lo había publicado en 2012 en la versión impresa, pero ahora ya tenemos una reedición. Entonces lo que hicimos fue que de esta historia muy personal, contada desde el corazón, un equipo me ayudó como a extraer las lecciones que se aplican a nuestro contexto actual, porque este contexto de pandemia es tan similar al que tú ves en la montaña, porque hay mucho que no controlamos, es un ambiente que cambia todo el tiempo, y si nosotros estamos armados de una mente positiva, de emociones que logramos reconocer y por ende gestionar, y de un físico que es saludable, entonces vamos a poder superar todas las tormentas, todos los cambios, vamos a poder tener la resiliencia necesaria para poder superar los obstáculos. Así que en este libro puedes encontrar esas 30 lecciones que fueron importantes y aplicables al contexto de la montaña y al contexto actual, y que son especialmente importantes para los líderes hoy en día, que tenemos que estar bien no solo para nosotros, sino para poder liderar a nuestros equipos a resultados. Sí, así es. Lo interesante del libro es que no solamente hay 30 lecciones, sino que también hay herramientas que te ofrece y que te van a permitir dar ese paso a paso importante, que muchas veces el dilema es
no es el qué tengo que hacer, es el cómo. Y en el cómo a veces uno necesita una orientación, una herramienta que les permita alcanzar ello. Cuéntanos de esa experiencia, cómo nace la empresa que tienes y qué es lo que hace con los equipos. Bueno, nosotros tenemos una plataforma que se llama Meta con doble T y es una palabra que viene del sánscrito que significa el fuerte deseo de bienestar y felicidad para los demás. Y entonces somos una plataforma que reconecta equipos a través del bienestar. Tenemos contenido de bienestar físico, mental y emocional y lo ofrecemos a través de retos grupales en donde las personas participan, compiten en una competencia sana, se ganan medallas virtuales y nos ha funcionado de maravilla porque he tenido 10 años de experiencia en bienestar corporativo, pero hasta que vino la pandemia, pasamos todo a digital, se nos abrió esta enorme oportunidad de poder impactar no solo las empresas de la región centroamericana, sino de poder estar en Latinoamérica. Y lo que más nos emociona es el nivel de engagement que hay, porque este tipo de programas tienen un engagement normalmente del 15% de las personas se adhieren a estos programas y nosotros hemos experimentado engagement desde el 60% hasta el 95% de adherencia en los equipos. Entonces tenemos historias muy inspiradoras de las personas que han pasado por este proceso. Ya hace poco salimos de ser beta para poder lanzar, estar ya oficialmente en el mercado, pero durante este año y medio tenemos excelentes comentarios testimoniales de personas y de cómo las hemos podido apoyar en este proceso de pandemia, de personas trabajando desde casa, compartiendo espacios con su familia. Y es por eso que también en nuestra visión, la plataforma la puedes compartir también con toda tu familia. Porque pues, la comunidad es la que te ayuda realmente a hacer un cambio de cultura y de hábitos a largo plazo. ¿Cuál es la página donde la pueden revisar? Se llama meta.lat. Entonces allí estamos... Meta.lat. Y es para equipos de cualquier tamaño, porque no queremos que el bienestar o los programas de bienestar sean exclusivos a grandes empresas como me sucedía antes, grandes multinacionales, sino que tú tienes un startup, tienes un equipo pequeño, puedes tener este programa. Así es. Andrea, Brenda Salok dice que alegría saludarte por este medio. Andrea, me encanta la frase un paso a la vez, abrazos. Ahí te mando un saludo desde las redes sociales. Andrea, agradecerte por el tiempo, por haber compartido este espacio con nosotros en Región Emprendedora y bueno, vamos a seguir en contacto porque creo que tenemos mucho que conversar. Te mando un beso y gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la oportunidad y a toda la audiencia. Feliz día. Gracias a ti. Vamos a un breve corte y ya regresamos con el segundo bloque. Escuchas Capísima Multimedial. La evolución de la radio.